al final, ¿ya? Para que la mayoría de ustedes lo puedan escuchar y puedan entenderlo también. Y ahora sí vamos. Muy bien. Vamos a ver el tema de precios, que sería el capítulo 7. Si no se ve o se pierde la imagen, por favor, no duden en escribirme, por favor, al chat para que yo pueda corregir. ¿Ya? Vamos. A ver. um, definición. ¿Qué es el precio, no? Hasta el momento hemos visto lo que es el producto, lo que es la promoción. Y aquí hay una definición interesante que dice, es un elemento del marketing mix que produce ingresos. En cambio, los otros generan costos, además de ser el más flexible, ¿no? Entonces, realmente el precio llega a ser uno de los elementos más importantes del marketing internacional, porque mediante el precio yo voy a saber cuánto voy a cobrar, cuánto puedo rebajar, ¿no? Entonces, realmente, y además que el precio va a ser la fuente de ingreso de la determinada empresa, ¿no es cierto? De ahí yo voy a poder cubrir todos los costos de una empresa, ¿sí? Entonces, el precio realmente es una variable muy importante, ¿ya? Y otro aspecto es que es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, ¿no? Entonces, de esa manera estamos definiendo lo que es el precio. De todas maneras, en la plataforma va a estar, ya están todos los capítulos excepto este, ¿sí? Y también voy a subir los respectivos videos para que ustedes también puedan hacer el seguimiento respectivo, ¿ya? A ver, en tema de precios, últimamente y todo este tiempo ha habido ciertas estrategias, ¿ya? Acá les voy a mostrar, por ejemplo, un video donde vamos a ver algunos temas respecto a Aunque eso. A ver, pensemos que los precios de veamos. los productos que vemos a nuestro alrededor son un elemento totalmente objetivo y que los procesamos de una forma racional, en realidad, cada uno de estos importes está estratégicamente escogido con un fin muy concreto. Esto sucede porque nuestra psicología humana no nos permite ver el mundo tal y como es, sino que lo que realmente captamos es una interpretación, una percepción subjetiva. Las empresas son totalmente conscientes de ello. Es por eso que en los últimos años los precios que escogen para sus productos se han convertido en toda una herramienta de marketing en sí mismos. La clave de todo este fenómeno está en nuestro cerebro y en la forma que tiene para codificar los números. Seguramente ya te habrás dado cuenta de uno de los recursos más utilizados. Precios acabados en 99 o 95 céntimos inundan prácticamente supermercados y tiendas de todo tipo. Y es que este es uno de los trucos más efectivos que atrae a clientes. Aunque parezca mentira, un producto se venderá significativamente mejor a 2,99 euros que a 3 euros, aunque tan solo exista un solo céntimo de diferencia. La respuesta a este fenómeno se encuentra una vez más en nuestro cerebro, y es que inconscientemente nuestra mente empezará a codificar por la izquierda y el primer número en captar será el que tenga más peso, es decir, el 2. Así, para nuestro cerebro, la diferencia entre 2,99 y 3 es muchísimo más que un solo céntimo. Otro Entonces, hasta ahí ustedes pueden ver de que una de las estrategias que normalmente lo vemos en tiendas grandes o supermercados es de que trabajan con decimales, ¿no es cierto? O con centésimos. Y acá nos explica claramente de que hay un tema psicológico de que nosotros como seres humanos revisamos o empezamos a leer o entender desde la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente es algo que favorece, ¿no es cierto? Entonces, eso sería un aspecto respecto al precio. Otro aspecto importante es de que psicológicamente muchas veces nos hacen entender y nos hacen creer que algunas cosas son baratas. Por ejemplo, cuando hablamos de créditos, yo me acuerdo mis primeras veces, la tasa de interés era, por ejemplo, del 24%, pero no hablábamos así al cliente, no le decíamos que era 24%, sino le decíamos, ¿sabe qué? Le vamos a cobrar el 2%, pero de manera mensual. Psicológicamente era aparentemente menos o era aparentemente poco, pero en realidad, si ustedes dividen 24 entre 12, básicamente es lo mismo, es 2%. Entonces,
hay un tema psicológico, ¿no? Entonces, el cliente como que entendía, ¿sí? De que podía, de que estaba pagando un poco bajo, ¿no es cierto? Peor era cuando si la tasa era 19%, ¿no es cierto? Ustedes hagan los cálculos, era menor a 2. Entonces tú le decías al cliente, sabe que su tasa de interés va a ser 1.8 mensual. Entonces, el cliente un poco aceptaba de mejor manera, digamos, esa propuesta. Lo mismo está pasando ahora con ciertos productos. No sé si han escuchado, por ejemplo, hay publicidad respecto al precio donde te dicen, por ejemplo, para terrenos he escuchado, ¿no? Ahorra o paga como si fuera 5 bolivianos al día, ¿no es cierto? Ah, entonces uno dice, pucha, parece que es atractivo, creo que puedo yo reservar o apartar 5 bolivianos para poder comprar un terreno. O también la misma estrategia últimamente están utilizando, por ejemplo, para vehículos, ¿no? Te dicen, ah, solamente vas a pagar $120 cada mes, por ejemplo, ¿no? Pero si uno multiplica ese monto y lo multiplica por el tiempo que normalmente te ofrecen, que es 4 años, realmente es alto, digamos, el precio del bien, ¿no es cierto? Pero recurren a eso porque en realidad funciona, ¿ya? Otro ejemplo que les puedo dar respecto a precios es lo que está haciendo Dismac. No sé si ustedes conocen esta empresa nacional, ¿no es cierto? Que prácticamente comercializa electrodomésticos y en realidad lo que está haciendo ahora, ustedes pueden ir a Dismac y pueden obtener una tarjeta, ¿sí? No sé, dependiendo la capacidad de pago, les pueden dar una tarjeta de 10.000 bolivianos, de 20.000 bolivianos, de 30.000 bolivianos, depende de la capacidad de pago. Entonces, ustedes tienen la tarjeta y pueden ir y pueden comprar todos los artículos que ellos tienen. Ellos tienen desde línea blanca, juegos, electrónica, televisores, todo eso. Pero, ¿cuál es la particularidad? De que también te venden a crédito, ¿sí? Entonces, un televisor que vale más o menos 3.000 bolivianos, ¿ya? Ellos te lo venden a crédito y los montos con los cuales tú puedes recoger esos productos son bien bajos. En otras palabras, te dicen más o menos, llévate este televisor de 4.000 bolivianos con 200 bolivianos de cuota inicial. Ah, entonces, escucha, uno dice, diablos, o sea, es una oferta interesante. Y luego hay un plan de pagos que ustedes tienen que ir pagando cada mes, más o menos para ese precio de 180 bolivianos, 190 bolivianos. Entonces, psicológicamente parece ser factible, ¿no es cierto? Parece ser poco, ¿ya? Pero cuando ustedes hacen los cálculos respectivos, obviamente suele salir caro, ¿no es cierto? Pero vean cómo manejan realmente en la vida real ese tema del precio. Es algo que está pasando en nuestro medio actualmente, ¿ya? Y les invito a que ustedes puedan revisar, por ejemplo, la página de Dismac, y no para que compren, ¿ya? Pero ahí van a ver ciertas ofertas de, te puedes llevar con, de verdad, con unos 200 pesos un televisor y puedes ir pagando en cuotas. Entonces, realmente es algo que te motiva, ¿no es cierto?, a poder comprarlo, ¿ya? Tiene sus beneficios ese lugar, ¿no? O sea, no es que yo tenga algo con ellos, pero te venden con factura, tienen su garantía, entonces, más esos atributos realmente se vuelve una opción interesante, ¿ya? Pero bueno, ahí les quería mostrar un poco de qué estrategias se están utilizando actualmente, ¿ya? El precio, como les decía hace rato, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque el precio en realidad va a ser la fuente de ingreso. Y las ventas es la esencia de una empresa. Si una empresa, por más antigua que sea, por más recorrido que haya tenido, por más experiencia que tengan, si actualmente no venden, prácticamente esa empresa estaría mal, ¿no es cierto? ¿Y por qué las ventas es importante? O el precio que está inmerso en las ventas, es porque con eso, con ese dinero que se genera, se pagan a los empleados, se pagan los impuestos, se devuelvan y se pagan las deudas que tiene la empresa, ¿no es cierto? Sí, pues aquí ustedes ven un cuadro, ¿no es cierto? Donde la empresa
como dice acá, invierte en activos, ¿no? Tanto fijos como circulantes, ¿no es cierto? Y prácticamente con los ingresos se ingresa efectivo y con eso prácticamente sustentamos la empresa, ¿sí? Y definitivamente las ventas se vuelven en el motor de una empresa, ¿no? Entonces, pero las ventas, ¿qué es? No es más que el precio por la cantidad de los productos que se comercializan, ¿no? Entonces, ahí la importancia del precio, ¿no? Todo sale de ventas, la planilla de sueldos, los impuestos, la reinversión, ¿no? Alguna vez con la misma plata se reinvierte para ampliar el negocio o para mejorar el negocio, pero todo viene de esa fuente que son las ventas, que está ligado al precio, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver como un tercer punto, cómo se fijan los precios, ¿no? Y es algo que en nuestro medio un poco hay ciertas deficiencias, ¿no es cierto? Y a veces se basan en ciertas costumbres nada más y a veces no logran calcular de buena manera, ¿sí? Entonces, el primer paso, como pueden ver acá, o el paso A, sería analizar los costos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de costos, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos que ver tres parámetros. El primero que es el tema de materia prima e insumos, ¿no? El segundo, estamos hablando de mano de obra, ¿sí? Y por último, estamos hablando de lo que cuesta, por ejemplo, ¿no? Las maquinarias, la luz, el agua y otros, el alquiler y otros elementos, ¿no? Que están dentro de la empresa, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el ejercicio al final, ¿sí? Una vez que yo calculo el costo, ¿sí? O sea, cuánto realmente he invertido en esos productos, viene el tema de cuánto quiero ganar, ¿no es cierto? Entonces, el cuánto quiero ganar tiene mucho que ver con el punto B que dice acá, que es el valor percibido, ¿no? Les comentaba yo que hay productos que valen, por decirles, no sé, 200 bolivianos, por ejemplo, pero por la marca, por el estatus, por la tradición de ese producto, tal vez, ¿no es cierto? Ese producto se puede vender a mucho más, al triple inclusive, ¿no es cierto? Sí, es lo que pasa, por ejemplo, con los relojes Rolex que les decía alguna vez, ¿no? Que en sí el costo del bien del reloj, ¿sí? No es mucho, pero son costosos estos relojes porque eh, tiene pues presencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el segundo paso es determinar, ¿no es cierto?, cómo o cuánto voy a querer ganar, ¿sí? Y el tercer paso es ver cómo está la competencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hay que analizar un poco la competencia. Ahora, normalmente a veces tendemos a disminuir el precio, ¿no es cierto? Si mi competidor vende a 100, entonces yo venderé a 95. Puede ser una estrategia, sí, pero no es muy recomendable. La idea hoy en día es de que si bien mi competencia está vendiendo a 100, ¿no? Yo debería, ¿no es cierto?, mejorar el servicio, ser más imaginativo, innovar un poco en el producto y en lo posible, ¿sí?, cobrar igual o en el mejor de los casos más, ¿no es cierto? ¿A quién no le ha pasado? Si tú tienes un buen producto, si te han dado un buen servicio, ¿sí? Realmente uno no tiene problemas en poder pagar, ¿no es cierto? Pero el problema sucede que cuando el producto no es bueno o no hay un buen servicio, realmente uno dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué he comprado? ¿Por qué he recurrido a determinado servicio? ¿No? Y ahí es donde hay problemas. Entonces, no siempre se fijen en igualar o disminuir el precio que hay en la competencia, sino la idea es mejorar ese tema, ¿ya? A ver, veamos aquí un ejercicio un poco más sencillo para que ustedes comprendan un poco la idea de lo que se refiere al precio. Primero, Dicen, ¿ya? dicen, ¿Sí? dicen, buenas tardes. Una consulta, dicen, Dime. respecto a los precios que mencionaba. Sí. ¿No existe, digamos, otra forma aparte de lo que dice, digamos, o podemos igualarnos, o podemos disminuir, o si no podemos innovar y mejorar el producto para cobrar un poco más?
¿No existe una metodología, Licen, ya escrito? Me pregunto, digamos, a una fórmula o a otros parámetros donde que nos podemos regir y ver esas opciones y qué tal si podemos bajar todavía más el precio para que nos puedan adquirir más los productos. Ya, a ver, un poco te comento esto, vamos a verlo en la última parte, ¿ya? Vamos a ver una herramienta que nos puede ayudar a lo que tú dices. Si es que tomamos la estrategia de disminuir precios, estaríamos hablando, por ejemplo, del punto de equilibrio, ¿ya? El punto de equilibrio, por ejemplo, me dice la cantidad que yo debería producir y el precio que debería tener para no perder, ¿no es cierto? Por decirles, si yo tengo, no sé, no sé, un mueble, por decirles, ¿no? Que vale, digamos, no sé, 500 bolivianos. El costo, o sea, la madera, la mano de obra, la maquinaria, que todo lo que comprende hacer ese mueble, por ejemplo, digamos que es 500 bolivianos, si yo lo vendo a 500 bolivianos, solamente estaría recuperando el capital, ¿no es cierto? En cambio, el punto de equilibrio me dice justamente hasta qué punto o hasta qué monto yo estoy solamente recuperando capital, ¿no? Entonces, si el punto de equilibrio fuera, por ejemplo, 500 bolivianos, entonces yo puedo vender a 600 a determinados clientes, puedo vender a 700 a determinados clientes, y ahí también viene otra metodología, ¿no es cierto? Que mientras es mayor la cantidad vendida, ¿no es cierto? Yo puedo ser más flexible o puedo negociar en el tema del precio, ¿no? Y mientras venda al detalle, ¿no es cierto? Cobraré un poco más, ¿sí? Entonces, como metodología, yo te podría decir, el punto de equilibrio nos va a dar un parámetro de cuánto deberíamos cobrar como mínimo, ¿ya? Lo demás, la verdad, te digo un poco hacia arriba ya, mucho depende del producto y del servicio que vas a ofrecer. ¿Y cómo se hace en la vida real? No es un tema tanto de fórmulas, ¿no? Sino es un poco de temas de, ¿qué se dice? De pruebas, ¿no? Entonces, una semana venderás, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Con 50 centavos más o un boliviano más. Si ves que el mercado te acepta, entonces no hay problema, mantienes. Pero por ahí el mercado ya no quiere utilizarlo, entonces tienes que incluso a veces volver al mismo precio y tratar de ser más óptimo tal vez tu proceso productivo. No sé si se acuerdan, una vez Coca-Cola quiso aumentar el precio, ¿sí? Ucha, y hubo todo un problema, ¿no es cierto? Tuvieron que bajarlo. Hace tiempo, les hablo, hace 2 años debe ser. Y no, o sea, no, la gente no estaba de acuerdo ante ese incremento, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace en la vida real es ir testeando, ¿no es cierto?, los precios y ir viendo cuál es la respuesta, digamos, del mercado. ¿Ya? Es lo que te podría comentar. Eso es lo que he visto y es lo que alguna vez hemos hecho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la banca no tenemos precio, pero sí sí manejamos lo que es la tasa de interés, que básicamente sería lo mismo en el tema de intermediación financiera. Entonces, si yo mañana agarro y digo, no, voy a aumentar la tasa, tengo que compensar en algo, ¿no es cierto? Tendría que ser más rápido, tendría que ser más flexible, tendría que ver otras formas. Pero al final, si ya veo que mi clientela empieza a bajar porque al lado, en el otro banco, es menos el interés, obviamente yo también me voy a ver obligado. Y es eso, y eso es una razón por la cual, si ustedes se fijan, por ejemplo, en tema de créditos, casi todos los bancos, casi, andan más o menos en el mismo intervalo, ¿no es cierto? Sí, entonces, un punto más, un punto menos, pero nadie se dispara hacia arriba ni nadie se dispara hacia abajo, ¿no es cierto? Así solito, porque pueden distorsionar también lo que es el mercado, ¿no es cierto? ¿Ya? Espero haber con eso un poquito, tal vez, dado más luces a lo que consultaba nuestro compañero. ¿Ya? Muy bien. A ver, cuando hablamos de costos, ¿sí? Tenemos que ver claramente todos los costos. Acá, por ejemplo, para que se entienda mejor, vamos a ver un ejemplo sencillo
solo de comercialización, para que ustedes me entiendan, ¿ya? Entonces, aquí en el ejemplo estamos hablando de una tienda online, ¿sí? De una tienda que vende productos por internet. Entonces dice, esta tienda dice que tiene collares, tiene 1000 unidades, anillos tiene 1000 unidades y pulseras tiene 1000, ¿ya? En total tiene 3000 productos, digamos, de joyería, ¿ya? Vamos a manejar montos estándares acá para que se entienda bien, ¿ya? Y luego en el último ejercicio vamos a ver ya un poquito más específico cómo se hacen ciertas cosas, ¿ya? Dice, si el costo de las 3000 joyas es de 100.000 euros, ¿sí? Entonces, ¿no? 100.000 entre 3000, ¿no? Cada joya valdría 33 euros con 30 centavos, ¿no? Entonces, si todo vale, dice los 100.000 euros, entonces cada joya valdría 33. Ojo, ahí hay un supuesto. Un collar valdría 33.3, un anillo valdría 33.3 y una pulsera en este ejercicio valdría 33.3. Y es algo que estamos asumiendo, que en la realidad no siempre va a ser así, ¿no? Entonces, hasta ahí yo tengo un precio unitario, si ustedes quieren, o un costo unitario, que es en este caso de 33 euros. Muy bien. Aparte de eso, de la mercadería, porque ahí ya está hecho, no estoy yo produciendo, sino solamente estoy comercializando. Aparte de la mercadería en sí, hay otros gastos, ¿no es cierto? Hay otros ítems, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio dice, mantener la tienda online, dice que le cuesta 250 euros al mes. Entonces, multiplicado por 12 meses, estaríamos hablando de 3000 euros al año, ¿sí? También estamos hablando de publicidad, porque esa es la forma en la cual vamos a llegar también a la clientela. Entonces estamos hablando de 1000 euros al mes y estaríamos hablando de 12.000 dólares al año, ¿sí? Otros costos, ¿no es cierto?, de 10.000 dólares, perdón, 10.000 euros al año y el asistente de 25.000 euros al año. En total, ¿no? La parte operativa, la parte de publicidad, la parte de cómo llegar al cliente, más o menos dice que nos cuesta, ¿sí? De 50.000 euros, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema que es bien importante. Nuestros microempresarios a veces cometen ese error. A veces nuestros microempresarios solo consideran, por ejemplo, el costo de la materia prima y de los insumos. Y muchas veces se olvidan del alquiler, se olvidan del equipo o maquinaria que han utilizado, ¿no? Se olvidan de otros gastos que ha habido relacionados al negocio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que con el precio yo tengo que recuperar, ¿sí? En lo que corresponda, tengo que recuperar el costo de venta, que es en sí el valor del producto, tengo que recuperar el alquiler, o sea, ese mismo producto o esa misma venta o ese mismo precio tiene que pagar el producto, tiene que pagar el alquiler del negocio, tiene que pagar eh, el gasto de publicidad, tiene que pagar todo, de ahí tiene que salir todo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea esencial en realidad cuando hablamos de precio, ¿ya? Entonces, aquí estoy contemplando otros gastos, ¿no es cierto? Que son concernientes a la tienda online. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que los 50.000 dividido entre las 3000 joyas, ¿sí? Más o menos estaríamos hablando de 16.67 euros. Ah, entonces cuando yo venda una joya, esa joya va a aportar, ¿no es cierto?, al alquiler, perdón, en este caso al mantenimiento de la tienda online, va a pagar también en lo que le corresponde a la publicidad y va a pagar también al asistente, ¿sí? Entonces, o sea, con la venta tenemos que pagar todo eso. Muy bien, entonces, al final, si ustedes se acuerdan, cada joya valía más o menos 33.3 euros, ¿sí? Más estos costos de promoción, estos costos de distribución, ¿sí? Que más o menos por joya nos daba 16.67, ¿sí? En realidad estaríamos hablando de que las joyas yo debería venderlos a aproximadamente 50 euros, ¿sí? Entonces, ahí viene el tema, ¿no es cierto? Con la venta, con el precio, yo tengo que pagar todo lo que ha concernido para poder hacer ese negocio, ¿sí?
Entonces ahí yo tengo que cada joya me cuesta a mí 50 euros, ¿ya? El paso 2 es el tema de lo que les decía, el valor percibido. Ahora, ¿cuánto quiero ganar? ¿No? Habrá mucha gente que dirá, miren, yo quiero ganar, quiero incursionar en el mercado y voy a ganar poquito, pero quiero posesionarme, ¿no? Habrá gente que ya está en el negocio, que ya tiene bastante experiencia, tal vez un margen poco más alto, ¿no? Y otros que definitivamente han encontrado o han hecho alguna modificación novedosa en el producto, cobrarán más. No se olviden, es como en los televisores, ¿no es cierto? Cuando un televisor llega, ¿no? De novedad, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento es muy caro. Mejor les digo el otro ejemplo, el PlayStation, por ejemplo. Estaba de moda el PlayStation 4, ¿no es cierto? Entonces, tenía un valor, por decirles, me estoy inventando de, no sé, $400, por decirles, que parecía un poco caro. Pero entra ahora, va a entrar, o ya ha entrado el PlayStation 5, automáticamente ese PlayStation 5, ¿sí? Ya tiene o va a tener un precio más alto, ¿no? Y automáticamente este PlayStation 4 que había actualmente va a disminuir de precio, ¿no es cierto? Entonces, hay esas situaciones, ¿no? Lo novedoso, lo nuevo, siempre se vende más caro a un principio. Y luego, obviamente, porque ya hay un producto similar o porque la competencia ya ha hecho algo similar, obviamente tiende a bajar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el segundo paso es ver cuánto yo voy a querer ganar, ¿ya? Aquí tenía un video de la propuesta de valor, pero va a ser, no me va a alcanzar el tiempo. Lo voy a saltar, ¿sí? Y vamos a ver el tema de la competencia, ¿sí? Ahí es donde yo tengo que hacer lo que alguien llamaba, ¿no? Mirar a la competencia, que se llama en marketing, se llama merchandising, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, eso es ver a lo que es la competencia. Por ejemplo, acá dice, se debe saber quién es la competencia directa. Tengo que conocer, tengo que estudiar, si es necesario, quién es, digamos, la competencia directa a nuestro negocio. Identificar un segmento de mercado, ¿no? Tal vez yo puedo decir, bueno, ellos, esa empresa que se dedique a este segmento y yo me voy a diferenciar y voy a trabajar con otro segmento posiblemente, ¿no? Algo que también es interesante es ser cliente de la competencia, ¿no? O sea, hacerse pasar, por ejemplo, de cliente, probar su servicio de la competencia para ver realmente qué hacen de novedoso o qué están haciendo diferente, qué puedo copiar de esa empresa, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo interesante y algo que se hace normalmente, ¿no? En comida, por ejemplo, a veces hay que ir y hay que comer y hay que ver realmente qué atributos tiene, por ejemplo, la competencia, ¿no? Y definitivamente hoy en día se habla mucho de esto. Un factor diferenciador, por ejemplo, en lo que concierne a los negocios, es justamente el trato al cliente, ¿no? El trato, el buen trato, mejor dicho, sí, es algo que actualmente es el diferenciador, ¿no? Hoy en día muchos empleados no les gusta trabajar, no les gusta su trabajo, entonces a veces se estrellan, a veces atienden de mala manera a los clientes y eso es contraproducente a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes alguna vez o ya tienen su negocio propio, siempre dense una vueltita y vean realmente qué está pasando con la parte de la atención al cliente, ¿no? A veces las empresas no conocen, no saben lo que está pasando y eso puede ser perjudicial para la empresa, ¿no? Y no obsesionarnos con copiar a la competencia, con lo que les decía hace rato, y esto va ligado también al precio, no siempre tengamos esa visión. Puede ser una estrategia, vamos a ver después una de las estrategias. Xiaomi, por ejemplo, hizo eso, ¿no? Trabajar con el precio bajo, que no quiere decir que sea de muy mala calidad su producto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que sí suele ser una estrategia, por ejemplo, el tener un precio similar al de la competencia o tener un precio inferior, ¿ya? Y algo bien importante, no mentir, ¿sí? Y ser diferentes. No me voy a cansar de decir eso, pero últimamente
los valores van a ser muy importantes en el tema de negocios, ¿ya? No sé si les dije a ustedes, por ejemplo, si hablo de comercio electrónico, por ejemplo, ¿sí? El hecho de que yo sea honesto, el hecho de que yo realmente dé el producto que estoy ofreciendo, si lo cumplo, entonces seguramente voy a tener mayor aceptación y voy a poder crecer, digamos, en un determinado mercado. Pero si yo a las primeras agarro y no sé, pues le saco cualquier accesorio o cambio el producto o hago valer uno en mal estado como si estuviera bien, o sea, ahí no estoy siendo honesto, entonces ahí seguramente voy a tener problemas. Hoy en día se habla mucho de esto, de que realmente tenemos que ser parciales en los negocios. Se va a cortar esta aplicación, entonces por favor pueden ingresar con el mismo ID y con la misma contraseña, ¿ya? Y vamos a continuar y vamos a entrar también en la segunda parte. Bueno, y ahí estaba la parte de ser diferente, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, tres ejemplos de unos negocios que buscan en sí diferenciarse. Por ejemplo, peluquerías con productos naturales, por ejemplo.